Continuamos con el desarrollo de límites. En esta ocasión lo que vamos a estudiar es los casos de aquellos límites que al calcularlos nosotros de forma algebraica, es decir, em, de puño y letra, encontramos algunas incoherencias matemáticas, es decir, algunos resultados que en realidad no son resultados, no es una expresión matemática válida. Entre esas expresiones matemáticas válidas, no válidas, perdón, podríamos encontrar, por ejemplo, que el resultado de un límite nos dé cero sobre cero o nos dé infinito sobre infinito, infinito menos infinito, cero por infinito, porque justamente fíjense que cero sobre cero estaríamos en la tentación de responder que cero sobre cero es cero, pero no, porque la fracción que me permite hacer cero sobre cero, o sea, que sea igual a cero, sería un cero sobre un número que sea distinto de cero. Por ejemplo, cero sobre 8, cero sobre menos 7, eso es igual a cero, pero no cero sobre cero. Un análisis similar tiene infinito sobre infinito. Podríamos decir que infinito sobre infinito es igual a uno, porque estaríamos en la tentación de simplificar esos dos infinitos. Pero justamente los infinitos no es un número, es una idea de que es un número muy, muy grande o muy, muy pequeño, pero no conocemos el número. Entonces no podemos decir que infinito sobre infinito es igual a uno o infinito sobre infinito es igual a otro infinito. Lo mismo ocurre con el infinito menos infinito, o por ejemplo aquí es cero por infinito. Si bien nosotros sabemos que todo número multiplicado por cero da como resultado cero, en este caso infinito no es un número, es una idea de tendencia. Entonces, cero por infinito no podríamos concluir que es igual a cero. Cuando estamos resolviendo estos límites, entonces, nos encontramos con estas cuestiones que no son resultados matemáticos válidos y por lo tanto le llamamos indeterminaciones. Y estas indeterminaciones debemos trabajarlas con algunas equivalencias matemáticas, algún trabajo algebraico dentro de la expresión de la función para corregir esa indeterminación y que nos dé un resultado válido. Esa corrección de la indeterminación en conceptos de límites le llamamos salvar el límite, es decir, resolvemos un límite, nos da una de estas indeterminaciones, lo que sigue es nuestra obligación de intentar salvar el límite y lo hacemos con algunos ejemplos como vamos a ver ahora. Veamos esta función. Es una función racional. En el numerador tenemos x cuadrado más 2x menos 15 y en el denominador x menos 3. La tendencia es analizar el límite cuando los x del dominio de la función tienden al punto de acumulación 3. Fijémonos, hasta el momento nosotros hemos encontrado siempre límites finitos o infinito pero directo, no como indeterminación. Y siempre hemos hecho reemplazando esta tendencia en cada una de las x. Entonces, si reemplazamos el 3 en cada una de las x, en el numerador nos va a quedar 3 al cuadrado, que es 9, más 2 por 3 es 6, o sea, ya tenemos 15, menos 15 sería 0. Y en el denominador tenemos 3 menos 3, 0, o sea que arroja una indeterminación 0 sobre 0. Debemos trabajar esta expresión para poder solucionar esto, porque 0 sobre 0 no es un resultado válido matemático. Lo vamos a ver desde el punto de vista gráfico para ver qué está pasando con la función cuando los x tienden a 3. Me vengo a GeoGebra y voy a graficar esta función. La función es x al cuadrado más 2x menos 15 sobre la función x menos 3. Creo que lo hice bien. X cuadrado más 2x menos 15 sobre x menos 3. Fijémonos cuando los puntos del dominio tienden al punto 3, que era lo que nosotros mirábamos. O sea, el ejercicio que habría para resolver. Cuando los puntos se acercan a 3, ya sea por izquierda o por derecha, los gráficos los puntos en la función tienden, fíjense, de esta forma, a este valor, o sea, tienden a 8.
Y sin embargo, cuando nosotros lo queremos resolver desde el punto de vista algebraico, fíjense que nos da infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Observando la expresión de la función, vemos que en el numerador tenemos una función cuadrática, o sea que la podríamos factorizar. Factorizar una función significa expresar esto que es una suma como una multiplicación de dos cantidades. Entonces, si factorizamos esta expresión x cuadrado más 2x menos 15, podríamos buscarle cuáles son las raíces. Y recordemos que todo polinomio puede ser expresado en sus raíces simples. Al resolver con la fórmula de Gauss, que ustedes ya lo conocen y hemos trabajado en las primeras unidades, que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a, vamos a encontrar dos valores si lo resolvemos de esa forma. Encontramos el valor que x sub 1 es igual a 3 y x sub 2 es igual a menos 5. Entonces, esta expresión del numerador puede ser expresada como factorización de sus raíces simples. Entonces, ¿de qué forma va a quedar factorizado? Recordemos que la factorización sería x menos x1 por x menos x sub 2. Entonces, nos va a quedar, y aquí está en color verde de la forma que debería quedarnos cuando lo vamos resolviendo. En la expresión del numerador la vamos a reemplazar por una expresión equivalente pero factorizada. X menos 3 por x más 5. Como es x menos x sub 1, entonces menos 3. Y como es x menos x sub 2 y x sub 2 es menos 5, entonces nos queda menos 5, queda igual a más 5. Sobre el denominador que no se puede factorizar porque la x está elevado a la 1. Solamente es posible factorizar cuando hay x elevados a la 2 o mayores exponentes. Y entonces, bueno, sobre x menos 3. Fíjense que ahora este factor x menos 3 se puede simplificar con este factor x menos 3 y en realidad nos queda solamente x más 5. Y el límite de x más 5 cuando x tiende a 3, justamente al reemplazar la x por 3, nos queda 3 más 5, 8. Y el límite de esta expresión que en un principio nos dio indeterminación, en realidad es igual a 8 cuando los x tienden a 3. Si lo revisamos nuevamente desde el punto de vista gráfico, cuando tienden a 3, los valores de función tienden a 8. Otro de los casos con los que nos podemos encontrar es, por ejemplo, con este caso. Fíjense, cuando x tiende al infinito. Si reemplazamos al infinito, esto nos da infinito al cuadrado, menos 7 por infinito, menos 15, o sea, nos da infinito en el numerador. Y en el denominador, x menos 8 sería infinito menos 8, es un infinito también, y nos da infinito sobre infinito. En estos casos, cuando es una tendencia en el infinito, lo que debemos hacer es dividir numerador y denominador por la x de mayor grado que aparece. ¿Cuál es la x de mayor grado que aparece? Es la x cuadrada. Entonces voy a dividir los dos por x al cuadrado. Entonces aquí está en color verde de la forma que debería quedar. Va a quedar x cuadrado sobre x cuadrado, menos 7 sobre x cuadrado, menos 15 sobre x cuadrado. Fíjense que estoy dividiendo el numerador todo por x cuadrado. Eso significa distribuir el x cuadrado para cada uno de estos sumandos. Y lo mismo va a suceder en el denominador. X sobre x cuadrado y 8 sobre x cuadrado. Ahora veamos. X cuadrado sobre x cuadrado se va a simplificar y va a ser igual a 1. 7x sobre x cuadrado, esta x se va a simplificar con una de estas dos x que hay en la x cuadrada. Por lo tanto, nos queda 7 sobre x. Y 15 sobre x cuadrado no tenemos para trabajar o simplificar algo. En el denominador x sobre x cuadrado va a pasar algo similar a lo de arriba. Aquí tengo una x en el numerador y en el denominador x cuadrado sería x por x. Entonces una de esas x se va a simplificar con la x del numerador de esta pequeña fracción y va a quedar 1 sobre x. Y 8 sobre x cuadrado no tiene tratamiento, 8 sobre x cuadrado. Ahora intentemos reemplazar el infinito sobre la expresión. Acá nos va a quedar 1 menos el 7 dividido algo que es infinito, eso tiende a 0.
Y el 15 dividido algo que es infinito también tiende a cero. Por lo tanto, en el numerador todo estaría quedando 1. En el denominador, 1 dividido algo que es infinito nos da cero. Y 8 dividido algo que es infinito nos da cero. Tiende a cero. Entonces nos ha quedado en realidad toda esta fracción un 1 sobre cero. Y ustedes saben por los tratamientos anteriores que hemos hecho que, que una constante, en este caso 1, dividido por un número que tiende a ser pequeño, es decir, que tiende a cero, ese resultado nos da infinito. Lo vamos a ver desde el punto de vista gráfico, para que podamos observarlo y verificar lo que hemos logrado. La función es x al cuadrado menos 7x menos 15 y dividimos por x menos 8. Voy a acomodar acá la expresión que escribí en GeoGebra. Ahí está. Y la graficamos. ¿Está? Y la tendencia era en el infinito. Fíjense, cada vez que yo me muevo al infinito, cada vez que voy a un infinito más grande, ¿qué va haciendo la función? La función va haciendo esto, también se va yendo hacia el infinito, ¿ven? Si me muevo más acá, la función se va más a la derecha. Entonces es correcto encontrar como resultado en esta expresión algebraica que cuando los x tienden a ser sumamente grandes, muy grandes, todo lo grande que podamos pensar, infinito, los valores de función tienden a infinito. Otro de los ejemplos que podríamos encontrar sería esto. Fíjense, cuando x tiende a 2. Aquí sería 1 sobre x menos 2 sería 2 menos 2, 0. 1 sobre 0 me da infinito. Menos, aquí sería 2 al cubo, que es 8, sobre 2 al cuadrado, que es 4, menos 4, 0. 8 sobre 0 nos da infinito, por lo tanto nos arroja infinito sobre infinito el resultado. Es una indeterminación, debemos trabajarlo. Entonces, ¿de qué forma se está trabajando aquí? Lo que se está haciendo es sumar estas dos fracciones. Al sumar estas dos fracciones, tengo que buscar el denominador común. En este caso sería x cuadrado menos 4. Entonces, x cuadrado menos 4 lo divido por x menos 2, que eso sería x más 2, y lo multiplico por 1, que da x más 2. Luego, x cuadrado menos 4 dividido x cuadrado menos 4 es 1, por x cubo sería menos x cubo. Resuelvo arriba, nos queda menos x cubo más x más 2, y debajo nos está quedando x cuadrado menos 4. Al reemplazar en 2, esto da 2 al cubo es 8, o sea, menos 8 tendríamos acá, más 2 es menos 6, más 2 sería menos 4. Y debajo nos queda 2 al cuadrado es 4 menos 4, 0, o sea, menos 4 sobre algo que tiende a ser 0, sumamente pequeño, el resultado es infinito. Y antes de continuar, vamos a definir qué es un infinitésimo. Un infinitésimo en un punto x igual a es cuando el límite da igual a cero. Entonces decimos que la función es infinitésima en el punto A. ¿Por qué? Porque los límites de la función en el punto A son iguales a cero. Y después, por ejemplo, tenemos este caso de límite, el seno de x sobre x. Aquí hay una propiedad que no la vamos a demostrar, pero sí vamos a dejar sentado que el límite de una función trigonométrica sobre x es igual a 1 cuando los puntos del dominio tienden a 0. Entonces, fíjense, aquí tenemos seno de 3x sobre x. Esto no es igual a 1, porque tiene que ser seno de x sobre x. Entonces, lo que hacemos es multiplicar para conseguir el 3x, multiplicamos 3 y dividimos por 3 para mantener la igualdad. Entonces, extraemos el 3 como factor común, 3, por el límite y nos queda seno de 3x sobre 3x. Ahora sí, ese límite es igual a 1. Por el 3 inicial es igual a 3 y el límite es 3.
siempre tenemos que buscar que el seno sea igual, esto que hay en el paréntesis, a lo que está dividiendo para que sea igual a